Primeramente, un cordial saludo. Mi nombre es Guillermo Alvear, estudiante de la Universidad Fermín Toro, cursante de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico. En esta oportunidad, la actividad a realizar es un video ensayo asignado en la materia de diseño automotriz, la cual está bajo la tutoría del profesor Edwin Gotera. El presente video ensayo está elaborado bajo la temática de diseño de carrocerías, tomando como referencia un archivo PDF asignado por el mismo profesor, el cual, para mejor entendimiento, dejaré el link en la descripción del video, ya que ese es el objetivo de este video ensayo, que todos los oyentes aprendan un poco más de esta temática y, al igual que esos oyentes, yo aprender más de la misma. Es importante resaltar que este video ensayo lo decidí estructurar de la siguiente manera: 4 bloques, donde el bloque número 1 explico la importancia del diseño y algunos parámetros importantes sobre esta temática. El bloque número 2, donde destaco el diseño de las carrocerías según la zona pensada para su uso. El bloque 3, donde explico los pasos a seguir para la elaboración de una carrocería. Y el bloque número 4, donde explico conceptos estructurales importantes sobre esta temática. En los automóviles actuales ha adquirido una gran importancia el diseño de las carrocerías, ya que no solo se trata de conseguir un vehículo de líneas agradables, sino que además debe poseer una buena aerodinámica, de manera que la resistencia a vencer en su movimiento sea la mínima posible. A la hora de proyectar un nuevo modelo, se deben conjugar de forma satisfactoria una serie de factores como son la habitabilidad, el confort, la aerodinámica y la seguridad, encaminados a obtener un producto que ofrezca una potencia significativa basada en una notable economía de consumo armonizada con la imagen de la marca del vehículo. Como ejemplo, en un vehículo deportivo se sacrifica la habitabilidad a favor de la estética y la aerodinámica. En un monovolumen, lo que prima es la habitabilidad interior, pasando a segundo plano la aerodinámica. La carrocería es la estructura básica de un automóvil, en la que también se encuentran los pasajeros y la carga. Es un elemento importante en cuanto a la estética del vehículo, ya que determina la clase de este y, por ende, un buen diseño de la carrocería es primordial. Cabe destacar que la idea de la seguridad se encuentra en un primer plano a la hora de diseñar una carrocería, que, aparte de la estética, se debe estudiar la deformabilidad de sus creaciones y en dotar los habitáculos de una elevada estabilidad de forma. Tradicionalmente, a la hora de establecer los gustos y modas, se hace que coincidan las elecciones del vehículo. Pueden establecerse 3 áreas de población que marcan la tendencia de la demanda mundial. Está la zona europea, la zona norteamericana y la zona asiática. En Europa suelen predominar los vehículos compactos, de estética discreta y colores sobrios, de cierto aire urbano adaptado plenamente a la circulación por carretera. El precio del combustible y la no excesiva abundancia de espacios abiertos determinan el tamaño y la monitorización de un vehículo típico. En Norteamérica, en cambio, el precio más reducido del combustible, la existencia de amplios espacios abiertos y el estilo de vida determina un mercado en el que abundan los carros compactos, pero abundan más los de gran tamaño y elevando
la motorización, las pick-up y los todoterrenos. En la zona asiática, en especial países como Japón, prefieren los vehículos pequeños, especialmente todoterreno, de colores vivos, estética vanguardista y un mercado de carácter urbano condicionado por la escasez de suelo libre, ¿no? No obstante, en cada zona de influencia, cada país presenta rasgos diferenciales propios que influyen de manera notable en el mercado. Por la demanda común de cada zona, por esa razón, las características de los vehículos dependen de la región para la cual han sido pensados originalmente. Teniendo en cuenta que cada constructor aplica su propio método secuencial en la ejecución de cualquier tipo de creación de vehículo, para el estudio del proceso en sí podemos partir de una secuencia típica en la que una vez establecido el pliego de condiciones del proyecto, se desarrolla en las siguientes fases: la concepción, el diseño, creación de maquetas, construcción de prototipos, pruebas, fabricación y necesidades de fabricación de la carrocería. La concepción, en esta fase se realizan los primeros bocetos a partir de dibujos a mano utilizando instrumentos de dibujo. El trabajo culmina con la aprobación del mejor boceto propuesto. A continuación, los diseñadores determinan las dimensiones del vehículo, prestando especialmente atención al interior del mismo. Para ello, se divide el vehículo en tres zonas diferentes: zona motor, zona de ocupante y zona de maletero. Para el cálculo inicial de las medidas exteriores de la carrocería, suele tenerse en cuenta las exigencias aerodinámicas, la ergonomía del puesto de conducción, concepción de los asientos y del maletero, que cabe destacar en este punto, la altura libre de la carrocería sobre el suelo, posición y tamaño del depósito de combustible, necesidades de espacio en las ruedas, porque no todos los vehículos poseen ni necesitan el mismo tamaño de ruedas, el tamaño y disposición de los paragolpes, tipo de emplazamiento de los órganos mecánicos como el motor, radiador, la caja de cambio, todo ese tipo de instrumentos. Y para iniciar la fase de diseño en las formas interiores y exteriores, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: las condiciones de visibilidad, que es la disposición de los montantes del techo, el capó, maletero, retrovisores, la curvatura del parabrisas, el barrido del limpiaparabrisas, entre otros puntos. También las funciones mecánicas deben poder bajarse los cristales laterales, aperturas del capó y maletero, reglaje de las luces, posibilidad de fabricación y facilidades de reparación. Las condiciones de seguridad, el establecimiento de un plan de formación programada, forma y disposición de los refuerzos y paragolpes y la eliminación de aristas. Una vez calculadas las medidas exteriores, el ordenador proporciona una visión del vehículo interior y exterior y cada parte constituyente del mismo, pudiendo introducir mediciones que se estiman oportunas. Dice, el diseño de la carrocería
Una vez definido el vehículo, se pasa a la fase del diseño, en la que se emplean medidas altamente sofisticadas. Mediante estos desarrollos informáticos se sustituyen las maquetas físicas por maquetas numéricas a partir de parámetros geométricos, obteniendo en la fase de concepción del vehículo con la ayuda de potentes ordenadores. Como norma general, un buen diseño debe reunir las siguientes características: resultar lo más atractivo posible a la vista. La transición a la fase de fabricación debe ser lo más fácil posible. Garantizar una alta funcionalidad y larga vida útil del vehículo. El número de piezas constituyentes debe ser el mínimo posible y su desglose debe resultar sencillo. Tener un alto número de piezas aprovechables para otros modelos. Utilizar el mayor número de piezas reaprovechables. Ofrecer una buena relación calidad-precio. Esto es muy importante. A través de este método, el diseñador puede ensayar diferentes soluciones técnicas, simular el funcionamiento de cada pieza, introducir modificaciones, ensamblar piezas virtualmente, integrarlas en el sistema al cual van a pertenecer, analizando su comportabilidad. Y por otra parte, los cálculos de la estructura. El principio universal en el cálculo de estructura se basa en el hecho de que las deformaciones resultantes son proporcionales a las tensiones aplicadas, ya que la estructura del nuevo modelo debe absorber la máxima energía, sacrificándose en defensa de los pasajeros. Para determinar las características estéticas, dinámicas y acústicas, se recurre a la integración de elementos finitos, lo cual se basa en la idea fundamental de descomponer cualquier cuerpo tridimensional en figuras geométricas simples, cuyos comportamientos elásticos son conocidos y fáciles de formular matemáticamente. Habitualmente suele descomponerse en triángulos cuyos vértices presentan coordenadas especiales y que, fruto de las tensiones aplicadas, se desplazan en el espacio, haciendo que los vértices de los triángulos adyacentes se desplacen y vuelvan, a desplazarse, y así hasta que la tensión producida en cadena se anula. Con ello, es posible construir un modelo que represente fielmente las propiedades elásticas de la pieza real, y el proceso puede resumirse en primer lugar, se realiza una discretización finita de la pieza, consistente en dividirla en trozos muy pequeños, a los cuales aplicar las ecuaciones de comportamiento elástico resistente. Una vez realizado el mallado, se aplica cargas exteriores en algunos de esos elementos y se estudia la deformación. De este modo, se puede analizar la deformación macroscópica de la pieza y los puntos de esfuerzo crítico y por tanto susceptibles a la ruptura. Para la integración de elementos finitos se utilizan superordenadores del tipo Cray que procesan millones de operaciones en nanosegundos, de manera que se puedan visualizar el efecto de cualquier tensión aplicada en un punto determinado, obteniendo deformaciones, oscilaciones y distribuciones de las tensiones,
y trabajo de variación de forma. Las ventajas de que ofrece la utilización del método de los elementos finitos se centran en fundamentalmente en los siguientes aspectos. Posibilidad de determinar procesos de carga invisible, transmisión de fuerzas, concentraciones de fuerza en estructuras complicadas. Calcular variables como grueso de chapa, refuerzos, materiales, etc. Por el contrario, las limitaciones que presenta la utilización de este método son los siguientes. La exactitud depende del tipo de su número y de distribución en la estructura. Las variaciones entre el grueso de la chapa calculado y el real, una vez laminada y embutida, debido a la anisotropía de los distintos materiales. Dificultad para estimar exactamente las uniones soldadas. El cálculo de la resistencia. El estudio de cálculo de estructura consiste en calcular la relación entre fuerza y desplazamiento para cada elemento y componente de la estructura. Una vez realizado dicho estudio, se procede al ensamblaje del conjunto de elementos que se debe establecer el equilibrio de fuerzas en cada unión. Además de las tensiones causadas por sistemas de sujeción y cargas suspendidas que se calculan por el método de los elementos finitos, hay ciertas piezas del vehículo como montantes, travesaños y paragolpes que se encuentran sometidos frecuentemente a cargas de flexión o torsión. En estos casos resulta adecuado el empleo de programas de cálculo de secciones. El cálculo del comportamiento ante colisiones. El uso del ordenador y de sofisticados instrumentos de cálculo permiten realizar ensayos virtuales de colisiones en los que ejecuta mega operaciones de cálculo en nanosegundos, que permiten dar el planteamiento correcto al vehículo sin realizar pruebas, sin haber destruido ningún prototipo. En la realización de los crash tests virtuales, cabe destacar, se utilizan los modelos tridimensionales del vehículo, dividiendo la estructura portante de la carrocería en elementos finitos, cada uno de los cuales tienen definido con anterioridad su comportamiento cuando se le aplica determinadas fuerzas y que sirve de base para los cálculos simulados. Si se aplica sobre una zona del vehículo virtual una fuerza dada, se inicia una reacción en cadena en la que cada área se deforma según los cálculos anteriores y transmite fuerza a los que están en contacto con ella. De esta forma es posible determinar cuál ha sido la deformación total del vehículo completadas con las pruebas reales. Permiten validar las dimensiones y comportamientos por separado de ciertos elementos de la carrocería como largueros, travesaños, etc. La creación de maquetas. La siguiente fase consiste en dar volumen a dibujo. Se construyen maquetas de escayola o materiales sintéticos, primero a escala 1:5 y luego a tamaño natural. En esta fase el diseñador determina la agresividad de las formas curvas y determinando el volumen en todos sus aspectos.
Como resultado, se obtiene la maqueta virtual definitiva que define numéricamente el diseño para establecer el plan de forma del primer prototipo. Cuando se acaba la fase de diseño, los datos anteriormente plasmados en un plano digital se transfieren en forma de órdenes y de un ordenador a una fresadora automática de 5 ejes que clona el modelo diseñado sobre un bloque de material termoplástico, generalmente poliestireno. A la forma conseguida suele hacerse un molde exterior en resina epoxi para construir una maqueta hueca que se utilice para obtener una visión conjunta transparente del estilo exterior e interior del modelo y sufrirán los primeros tests del túnel de viento para confirmar los cálculos efectuados sobre el papel. La construcción de los prototipos. Los prototipos suelen montarse en instalaciones específicas para definir las matrices, los moldes y el utillaje del vehículo necesario para la construcción. Se utilizan los detalles en profundidad, prestándose especialmente atención al control geométrico de la carrocería. Como resultado de todo el proceso, se determina el proceso de estampación más idóneo, utilizando los útiles de la prensa y a la vez que se realizan los estudios de las tolerancias, referencias, sistemas de unión y se regulan los equipos de ensamblaje. Luego las pruebas, que una vez fabricado el prototipo, se inicia una serie de pruebas para analizarlo. Se comprueban los motores sometiéndolos a ensayos acústicos y de vibraciones. Los materiales se controlan con microscopios electrónicos y equipos metalúrgicos, comprobando la resistencia a la fatiga de algunos elementos en bancos hidráulicos. El modelo también pasa una prueba de seguridad para comprobar su rigidez estructural. Se realizan pruebas climáticas, sometiendo el prototipo a extremas condiciones de temperatura, y también se comprueba la resistencia de la carrocería frente a la corrosión, simulando diferentes climas. Se verifica la emisión de gases y se analizan los materiales empleados pensando en su posterior reciclaje. También tienen lugar ensayos de golpe y la seguridad, tanto activa como pasiva. Se realizan ensayos de durabilidad de determinados componentes de la carrocería. Ahora bien, la fase de fabricación de la carrocería. La chapa de acero se suministra en forma de bobina o en piezas pre-recortadas. Las bobinas deben ser enderezadas mediante una serie de rodillos que elimina la curvatura y a continuación se procede al recorte en cizallas automáticas para ser introducida en la cadena de embutición. Cada recorte se introduce en un transfer que dispone de varias matrices en línea, cada una encargada de realizar una secuencia en el conformado total de la pieza. Para conseguir una gran variedad de piezas que conformen la estructura de la carrocería, únicamente se cambian las matrices de las prensas, debido al gran tamaño que éstas ocupan y el coste de las mismas. El ensamblado de las piezas se realiza en instalaciones distribuidas en zonas diferenciadas.
Las áreas o líneas dedicadas a los elementos amovibles de la carrocería, como puertas, capó y portones. A las áreas dedicadas a elementos integrantes de la carrocería, como plataformas, paneles y laterales. Están también las áreas dedicadas a la conformación y soldadura de la carrocería, donde están el basamento, el techo, etcétera. Áreas de acabado donde se le añaden a la caja ya conformada los elementos separados y se finaliza el conjunto. La carrocería autoportante consta de cuerpos huecos de chapa y láminas que se unen a las instalaciones de soldadura continua o por puntos múltiples, realizados por robots. La soldadura proporciona alta resistencia mecánica y buena transmisión de fuerzas entre las piezas estructurales y las uniones atornilladas. Proporcionan una excelente reparabilidad de las piezas. En el ensamblado se emplean mayoritariamente las uniones soldadas por resistencia, aunque también se emplean otros métodos, como la soldadura láser, que solo puede ejecutarse en fábrica y se emplea generalmente para unir el techo a los montantes. Piezas pegadas cuyo objetivo consiste en que el acero que conforma cada pieza soporte niveles de carga equivalentes. Los adhesivos estructurales más utilizados son de naturaleza epoxi, debido a su excelente resistencia y buenas propiedades mecánicas y de aplicación. Está también la soldadura de latón, que reduce los huecos de las chapas para aumentar la rigidez de la carrocería. Se realiza bajo atmósfera de gas protector. Los materiales empleados en la fabricación de carrocería. Las tendencias de los fabricantes de vehículos están dirigidas a conseguir una sustancial reducción de peso y un aumento de la seguridad pasiva. La incorporación de materiales nuevos como aleaciones, tratamientos térmicos, superficiales, etc., han posibilitado la consecuencia de materiales más resistentes y ligeros en la construcción tanto de órganos mecánicos como de las piezas de la carrocería. El empleo de materiales plásticos como la fibra de vidrio o de carbono se limita a piezas que no tienen una elevada responsabilidad estructural. Los grupos materiales. Los grupos materiales más empleados en la fabricación de la carrocería son los elementos metálicos y materiales sintéticos. A su vez, podemos distinguir los metales férreos y los no férreos, y entre los sintéticos, los termoplásticos y termoestables. Para mejorar las propiedades de ciertos metales puros, se fabrican aleaciones que son mezclas de dos o más metales. Los metales férreos contienen como elemento principal el hierro y carbono en proporciones variables. Según este porcentaje, se distinguen hierro, acero, hierro, acero y fundiciones. Los metales no férreos no llevan hierro en su composición. Los principales son aluminio, magnesio, cobre, plomo, estaño, zinc, níquel, titanio, entre otros. Las principales aleaciones no férreas sería el aluminio, el magnesio, el níquel, otros también como aleaciones de metales pesados
como cobre, plomo y el zinc, entre otros. El pensar en qué clase de materiales utilizar en la construcción de la carrocería ya depende del tipo de vehículo que se esté construyendo, ya que estos se ajustarán a factores como resistencia, costo de elaboración, seguridad para los pasajeros, soldabilidad a la hora de las uniones entre las partes, entre otros parámetros. La carrocería es un elemento estructural que hace parte de la seguridad pasiva del vehículo. Recordamos que las características principales de la seguridad pasiva es reducir o mitigar los daños o lesiones que se pueden generar en causa de algún tipo de siniestro. Al igual que los airbags, los cinturones de seguridad, los apoyacabezas y los sistemas de retención infantil, la carrocería está diseñada para absorber y disipar la mayor cantidad de energía en caso de un siniestro. La absorción se genera a partir de las deformaciones a lo largo de la trayectoria de la carrocería, reduciéndose en la célula central o habitáculo de pasajeros para reducir las lesiones graves o mortales tras un siniestro automovilístico. También es bueno resaltar que esta también posee una estructura. Los conceptos estructurales de la carrocería. Las zonas delanteras y traseras de los vehículos están diseñadas para amortiguar el golpe, absorbiendo la energía al deformarse. Entre estas dos zonas deformables se encuentra el habitáculo, que debe ser lo más rígido posible para mantener el espacio vital de supervivencia que proteja a los ocupantes. Además, en el interior de este debe evitarse que el ocupante se encuentre con zonas duras. También es importante unos pedales que ayuden a disminuir las lesiones ocasionadas por esto y una columna de dirección colapsable que evite dañar el tórax del conductor. El módulo delantero o frontal, que es una de las partes de la carrocería. Su misión es proteger la zona central, transformando la energía que se genera en la colisión en energía de deformación, evitando su transmisión al interior del vehículo. El módulo central forma el habitáculo de pasajeros. Esta zona es la más rígida e indeformable para proteger a los pasajeros. Y el módulo trasero o posterior, que desempeña la misma función en caso de alcance o colisión trasera que el módulo delantero. Como resumen de todo lo anterior expuesto, se deduce que en la configuración de una carrocería autoportante deben tener en cuenta una serie de criterios, además de los puramente estéticos. Estos criterios son la rigidez, que una estructura demasiado blanda es peligrosa, ya que supone que el habitáculo de los pasajeros no se mantendrá intacto. Por el contrario, una estructura muy rígida también lo es, puesto que los ocupantes se ven sometidos a fuertes aceleraciones. A nivel estructural, el chasis no debe retorcerse ni flexionarse, sino en un grado mínimo por el efecto de las fuerzas que actúan sobre él. Asimismo, deben minimizarse las deformaciones elásticas que sufren las puertas, capó y la tapa del maletero, a fin de garantizar la hermeticidad durante la marcha, traduciéndose en ventajas como menos vibraciones, menos ruidos molestos, mantener la posición y tolerancia de ensamblaje en puertas y capó, más facilidad de conducción, más resistencia a las roturas
que se producen por la marcha por terrenos irregulares. Las vibraciones de la carrocería, así como las producidas por algunos de los componentes, pueden disminuir el grado de confort. Para eliminar o disminuir estos efectos, se recurre a ciertas cosas, como los componentes susceptibles de vibración de la carrocería. Deben tener una estructura y geometría adecuada, empleando materiales insonorizantes en cuerpos huecos, utilizando tacos de goma y sealant blocks para filtrar las vibraciones procedentes del tren de rodaje o del grupo de motopropulsor. La durabilidad, la durabilidad para seguir para conseguir una estructura que mantenga inalterables sus características constructivas durante el mayor tiempo posible, se utilizan diferentes técnicas. Una de estas es una construcción sólida y estable que preste especial atención a los puntos de apoyo del tren de rodaje, dirección y el conjunto de tracción. También utilización de materiales que no envejecen fácilmente. También una adecuada protección anticorrosiva. La facilidad de reparación, que los elementos exteriores de la carrocería deben poderse reparar o sustituir sin ocasionar ninguna merma en la rigidez estructural del vehículo, y dichos componentes deben tener una buena accesibilidad interior y a la zona o a los elementos de unión del mismo elemento. También está la aerodinámica, que es un factor fundamental que condiciona en gran medida el proyecto de un vehículo. La correcta circulación del aire resulta decisivo a la hora de ciertos aspectos, como obtener una adecuada economía de consumo, conseguir un buen comportamiento dinámico limitando el empuje ascensional a altas velocidades, conseguir una adecuada evacuación del agua que salpica evitando que se ensucien las ventanillas o los retrovisores, faros, entre otros. Y también está uno de los más importantes, que es el comportamiento en caso de choque. En caso de colisión, la estructura debe de formarse de un modo programado o predefinido, transformando la máxima energía cinética posible en trabajo de deformación en la estructura del vehículo. Asimismo, incorporan el panel de fuego, separando el motor del habitáculo, y el panel trasero tras los asientos posteriores, las protecciones laterales que evitan que la estructura del coche produzca daños en una colisión lateral. Se incorporan tres refuerzos: los travesaños del piso del habitáculo, los pilares y las puertas reforzadas mediante barras longitudinales o cruzadas en forma de aspa. Todas estas características son importantes a la hora de pensar los diseños de las carrocerías. Cada punto debe ser evaluado, calculado y medido a la perfección, ya que en ello juega la seguridad del vehículo y por ende la seguridad del conductor y los pasajeros que acompañan al vehículo. Para concluir, en los automóviles actuales ha adquirido una gran importancia el diseño de las carrocerías, ya que no solo se trata de conseguir un vehículo de líneas agradables, sino que además debe poseer una buena aerodinámica, de manera que la resistencia a vencer en su movimiento sea la mínima posible. Esto supone que para la misma potencia del motor el consumo de combustible se reduce y las prestaciones quedan aumentadas. Así pues, las carrocerías se diseñan y construyen de manera
que el vehículo ofrezca la mínima resistencia al avance, resultando ideal la forma de gota. Pero como este modelo resulta antiestético, actualmente se tiende a reducir la altura de los automóviles y a inclinar los parabrisas para mejorar la aerodinámica, evitando al mismo tiempo las superficies salientes como los faros que ahora se incrustan en la carrocería. Con el fin de garantizar un correcto diseño desde el punto de vista aerodinámico, los fabricantes prueban sus modelos en túneles aerodinámicos que permiten determinar el efecto y la resistencia que presentan las diversas formas en la marcha del vehículo y bajo la acción del viento lateral. Por lo que se refiere a la seguridad, la carrocería debe presentar la rigidez más adecuada, suficiente para absorber la energía de un choque sin aplastamiento, pero no tan rígida como para que la energía del impacto se transmita a los pasajeros. Los del tipo monocasco son las que mejor se adaptan a estas exigencias, con deformaciones progresivas en caso de accidente, tanto de la parte delantera como de la parte trasera, manteniendo intacto el espacio destinado al pasajero y al conductor, aumentando la seguridad del vehículo, ya que eso es lo más importante.